Lunes 5 de abril. El Señor los bendiga a todos desde la parroquia de Cristo Rey. Después de haber vivido con todos ustedes una Semana Santa tan hermosa, tan maravillosa, que concluimos ayer con broche de oro con la celebración del gran domingo de resurrección, aquí seguimos hacia adelante contemplando la poderosa palabra de Dios. Recuerden que toda esta semana dentro de la liturgia es como un solo día. Es llamado la octava de Pascua, porque es como prolongación hasta el próximo domingo del gran día de resurrección. Por eso vamos a meditar toda esta semana los textos del Evangelio que precisamente nos dan testimonio de esa realidad de la resurrección. Hoy, por ejemplo, leemos un fragmento ya casi al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 8 al 15. Nos dice el Santo Evangelio: las mujeres salieron rápidamente del sepulcro y con temor, pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y responderemos por ustedes. Los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les habían dicho. Y esta fue la versión que corrió entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto inmediatamente anterior nos cuenta que aquellas mujeres piadosas fueron a visitar la tumba del Señor y la encontraron vacía. Y unos personajes celestiales les dijeron: no busquen aquí a Jesús, no lo busquen entre los muertos, porque Él está vivo, Él ha resucitado. Ellas salieron corriendo a anunciar esa buena noticia de la resurrección a los discípulos. Y cuando iban de camino, el mismo Señor Jesús resucitado se les apareció. Ellas se postraron ante Él. Dice esta traducción que se echaron ante Jesús, se postraron a adorarlo. Y el Señor las envió a lo mismo: vayan y díganle a los otros que nos vemos en Galilea, que me voy a aparecer a ellos. Y luego aparecerá el relato que leeremos esta semana, donde efectivamente el Señor resucitado se aparece donde los había citado y les da el envío de ir a anunciar por todas partes el reino de Dios, y en presencia de ellos asciende al cielo. Esta palabra de hoy, hermanos y hermanas, nos sigue dando el testimonio de la resurrección, acontecimiento histórico, el sepulcro vacío, el testimonio que el Señor Jesús ha resucitado. Dos enseñanzas muy concretas. La primera, postrarnos ante el Señor resucitado. Aquellas mujeres se echaron, dice la palabra, ante Jesús, reconociéndolo como el Rey y Señor. Si nosotros lo reconocemos en la cruz, si nosotros lo reconocemos como el Cordero de Dios, el que derramó su sangre por nosotros, pues también lo reconocemos resucitado. Se levanta del sepulcro para darnos a nosotros vida eterna y salvación. Postrémonos todos los días ante el Señor, reconozcámoslo como nuestro Rey, reconozcamos todo lo que hace en nuestra vida. Y recordemos que su mensaje resucitado, y eso es lo segundo, es la invitación a no tener miedo. Ayer domingo ya nos lo decía en el Evangelio: no tengan miedo. Nos lo decía el sábado en la noche en la solemne vigilia pascual, y hoy lo repite. Siempre el mensaje del resucitado es: no tengan miedo. Ante todas estas realidades que nosotros vivimos, ante todas las situaciones adversas,
Debemos tener siempre fortaleza, esperanza, coraje, saber que de la mano del Señor vamos a salir adelante. Postrémonos ante el resucitado, alejemos todo temor, llenémonos de fe, y siempre van a existir calumnias, cuentos que quieren desviar la atención de nuestra fe. Lo digo porque ya pasaba en este tiempo, nos dice la palabra que trataron aquellos que mataron al Señor Jesús de manejar el cuento que se habían robado el cuerpo, simplemente para negar el acontecimiento de la resurrección. Siempre ha existido persecución a quienes profesamos la fe, siempre van a haber calumnias, críticas, señalamientos, pero el Señor ha resucitado de verdad y está con nosotros, y Él nos invita a tener fortaleza, a tener siempre esperanza, a aumentar nuestra fe cada día. El Señor resucitado esta semana nos acompañe, que Él nos lleve de su mano, que Él llene nuestra vida de esperanza y de fe. Seguimos acompañándolo, seguimos en este momento en que nos debemos cuidar mucho, hay que hacer un último esfuercito con mucha responsabilidad para salir adelante de toda esta realidad de la pandemia. El Señor ha resucitado y Él nos levantará a todos nosotros y nos sacará adelante. Cuidémonos, seamos responsables y entre todos vamos a ir volviendo a una nueva normalidad. El Señor los bendice en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, en nuestro templo parroquial, sobre el altar, ante Jesús resucitado, ponemos todas tus intenciones. 1000 y 1000 bendiciones, una semana muy bendecida. Recuerden que hoy no tendremos el maravilloso mundo de la Biblia, hoy tendremos un breve receso, ya si Dios quiere el próximo lunes iniciaremos los libros históricos, el libro de Josué y de ahí en adelante. 1000 bendiciones.